Con un cordial saludo, continuaremos con nuestras lecciones de química. En esta oportunidad estudiaremos las abundancias relativas de los isótopos. En lecciones anteriores hemos estudiado la existencia de los isótopos de un elemento. Por ejemplo, para el hidrógeno, tenemos en pantalla sus tres isótopos que existen: el protio, deuterio y tritio, con masas en numas de 1, 2 y 3 aproximadamente. Podemos ver también la composición tanto de los átomos como de sus núcleos y también sus porcentajes de abundancia relativa. De tal manera que concluimos que el protio tiene una masa atómica igual a 1, 0 neutrones, es bastante estable y representa el 99.99% del hidrógeno terrestre. El deuterio tiene un neutrón, una masa atómica que corresponde a 2, también es estable y representa el 0.01% del hidrógeno terrestre. En el caso del tritio, nosotros tenemos presentes en el núcleo dos neutrones, tenemos como resultado una masa atómica de 3 y este elemento se caracteriza por ser altamente radioactivo, es decir, su núcleo emite radioactividad de tal manera que pueda convertirse en una especie más estable y representa el 0.00001% del hidrógeno terrestre. Cualquier muestra de hidrógeno, independientemente de la fuente e independientemente del compuesto en el cual lo estamos analizando, o en caso de que sea una sustancia elemental, tendrá esta proporción de composición. Es decir, siempre vamos a encontrar protio, deuterio y tritio en los porcentajes que se muestran actualmente en pantalla. ¿Dónde están los isótopos de un elemento en la naturaleza? Los isótopos de cualquier elemento se van a encontrar, como lo mencioné anteriormente, en cualquier muestra del elemento. Vayamos a otro ejemplo. Veamos el ejemplo del nitrógeno. El nitrógeno posee dos isótopos que existen naturalmente, nitrógeno 14 y nitrógeno 15. Si nosotros vamos a nuestra tabla periódica, nos damos cuenta que el nitrógeno tiene un número atómico de 7. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 7 protones en su núcleo. Entonces, el isótopo de nitrógeno 14 tiene 7 neutrones en el núcleo y el nitrógeno 15 tiene 8 neutrones en el núcleo. El nitrógeno 14 tiene una abundancia relativa del 99.635%, mientras que el nitrógeno 15 tiene una abundancia relativa de 0.365%. Nótese que ambos porcentajes representan el 100% del nitrógeno en cualquier muestra, no importa el origen. En este caso, si nosotros tomamos nitrógeno del aire, en el que respiramos, del aire que respiramos y que es un 80% de nitrógeno, de ese nitrógeno el 99.6% será nitrógeno 14, el 0.4% será nitrógeno 15. Aquí podemos ver cuál es la composición de cada uno de los núcleos de nitrógeno, de los isótopos de nitrógeno, el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15, sabiendo que aquel que tiene menos masa lo conoceremos como el isótopo más ligero y el que tiene más masa, el nitrógeno 15, lo conoceremos como el isótopo más pesado. Podemos observar también en la parte de abajo cuál es la composición de cada uno de ellos. Podemos ver el núcleo, en este caso está magnificado porque sabemos de que tiene un tamaño muy pequeño y podemos observar cuál es su composición en este caso. Podemos ver también que a cada uno de ellos los rodean, en este caso, 7 electrones en su corona o nube atómica. Claro está, aquí está representado como niveles de energía y no estamos observando realmente los orbitales atómicos en los cuales están distribuidos estos electrones. En el núcleo podemos ver de color rojo los protones. Observamos que el número de protones en cada uno de los núcleos es constante, es igual a 7, mientras que el número de neutrones es variable. Tenemos 7 neutrones, 7 esferas celestes en el isótopo de nitrógeno 14 y tenemos 8 en el caso del nitrógeno 15. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tomo cualquier muestra de nitrógeno de cualquier fuente y yo tengo 100 gramos cabales, 99.635 gramos van a ser átomos de nitrógeno 14, que corresponde precisamente a ese porcentaje de abundancia relativa. Y la composición de estos núcleos va a estar formada
por 7 protones y 7 neutrones. Mientras que lo restante de esos 100 gramos, que serían 0.365 gramos, serían átomos de nitrógeno 15, con 7 protones y 8 neutrones en el núcleo. Y como lo había mencionado, esto es independiente del origen de la muestra. Si es del aire que respiramos, entonces esa va a ser la composición. Si yo tengo un recipiente con nitrógeno líquido, esa seguirá siendo la composición. Si yo tomo el amoníaco que viene como elemento, como un compuesto que contiene el elemento nitrógeno y que tiene una acción en los limpiavidrios, la composición en nitrógeno va a estar precisamente distribuida en estas proporciones que acabamos de mencionar. La composición, por tanto, no va a variar en cuanto a la composición isotópica de cada uno de estos elementos. ¿Y qué pasa cuando esa composición varía? Resulta que muchas veces tomamos muestras y hay ciertas variaciones. Y estas variaciones implican que los porcentajes de abundancia relativa no están en los porcentajes en los que deberían de aparecer. Y en algunos casos aparecen otros isótopos que son de origen artificial, es decir, son creados por el hombre. En este caso, esos isótopos se encuentran en reacciones nucleares que se han llevado a cabo como consecuencia de experimentos nucleares, como consecuencia de accidentes nucleares, como consecuencia de fenómenos naturales que han ocurrido y se han juntado todas las circunstancias adecuadas para que haya una emisión de isótopos de manera natural o también a través de procesos de reacción nuclear controlados, como por ejemplo los que ocurren en las estaciones nucleares o a través de experimentos con isótopos de manera controlada, por ejemplo en los aceleradores de partículas. En este caso, en una muestra en este caso manipulada por el hombre, podríamos encontrar otros isótopos artificiales del nitrógeno, como en el caso del nitrógeno 12, nitrógeno 13, nitrógeno 16, nitrógeno 17, todos ellos han sido producidos de manera sintética a través de reacciones nucleares, algunas controladas, algunos accidentales, algunos como consecuencia de experimentos nucleares con bombas atómicas, por ejemplo. Aquí podemos observar una notación con la cual quizá no estemos muy familiarizados, reacciones a nivel de los núcleos. Aquí básicamente los isótopos interactúan entre sí y si nos damos cuenta, la ley de la conservación de la materia, como las entendemos, en que la identidad de los elementos debe conservarse, no se da. Por ejemplo, en la primera reacción tenemos el isótopo carbono 12 que reacciona con el protio para formar nitrógeno 13 y radiación gamma. Y así podemos también tener reacciones de decaimiento, como la del nitrógeno 13, que espontáneamente decae a carbono 13, libera un positrón, en este caso, y luego se da emisión de un neutrino. Y podemos observar también cómo este isótopo de carbono 13 puede interactuar con un protio para formar nitrógeno 14, que es sumamente estable, y liberar radiación gamma. Y así sucesivamente podemos ir analizando todas estas reacciones nucleares donde nos parece que la ley de conservación de la materia no aplica. Pero en realidad aquí la conservación de la materia no se ve en términos de la identidad de los elementos que están participando, sino que en realidad se ve en la conservación de las partículas subatómicas y de la masa, sobre todo de lo que está participando como parte de estos núcleos. Y las reacciones van cambiando los núcleos de tal manera de que una sustancia, un elemento se convierte en otro muy fácilmente por la interacción con otros o por el decaimiento espontáneo. Estos son ejemplos de reacciones nucleares, claro está. Esta es química nuclear, no es la química tradicional que nosotros estudiamos. Por lo tanto, estas reacciones normalmente no las vemos como parte de un curso introductorio de química. Definición complementaria de un elemento. Ahora que ya sabemos que un elemento está formado por dos o más isótopos, nosotros podemos dar una nueva definición de elemento que complementa aquella que ya hemos visto en su momento. El elemento, por tanto, es el conjunto de átomos que poseen el mismo número atómico y puede estar constituido por uno o varios isótopos. Por ejemplo, el azufre tiene un peso atómico promedio, mejor conocido como masa atómica promedio, de 32.06, que resulta de una combinación
en la presencia de azufre 32, azufre 33, 34, 36, cada uno con un porcentaje de abundancia relativa bien definido. Aquí tenemos al azufre, tenemos su número atómico, su masa atómica. Podemos ver que algunos de estos números aparecen entre paréntesis, en este caso el 5, porque esa masa atómica se va a ver afectada en su reproducibilidad debido a la composición isotópica que tenga la muestra. Algunas veces se mide un 5, a veces se mide un 2, a veces se mide un 3. Una configuración electrónica que nos dice que los electrones internos son iguales en su orden y composición a los del neón, y luego en el nivel de valencia tenemos 6 electrones. Pertenece al grupo 16 de la tabla periódica, se encuentra en el tercer periodo de la misma y pertenece a los no metales. Y podemos observar cuál es su composición isotópica. Si nos damos cuenta, aquí aparecen los isótopos azufre 32, 33, 34 y 36. Cada uno de ellos tiene una masa en UMAS bastante exacta que aparece en pantalla, y siendo ellos el más abundante, el azufre 32 con 95.02%, luego el azufre 34 con 4.21%, luego el azufre 33 con 0.75% y el más pesado de todos, el azufre 36 con 0.02%. Muy bien, ahora podemos redefinir a qué nos referimos cuando hablamos de peso o masa atómica. Este término ya lo hemos manejado de una manera útil para la resolución de algunos problemas que anteriormente vimos en lecciones pasadas. Ahora vamos a redefinirlo como el promedio de las masas y los porcentajes de abundancia de los isótopos existentes para un elemento en particular. Eso quiere decir que esta definición cambia, la anterior no. De hecho, la otra está muy bien definida en ese contexto en el cual se está utilizando. Esta viene, más bien dicho, a complementarla. Entonces nos damos cuenta que la masa atómica incluye tanto la presencia de todos los isótopos como los porcentajes de abundancia relativa. Todavía menciono el peso, como lo he mencionado en otras lecciones, porque en referencias muy desactualizadas, muy antiguas, todavía se hace referencia al peso atómico y no tanto a la masa atómica. Para medir la masa de los isótopos tomaron como referencia al carbono 12, aquel cuya composición es de 6 protones y 6 neutrones en su núcleo. Y como ya sabemos, se le asignaron un valor de 12 UMAS, es decir, 12 unidades de masa atómica, por lo que la masa de cada protón y de cada neutrón será aproximadamente igual a un UMA. Y por lo tanto, un UMA es un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12 y se considera una unidad relativa de masa. Aquí tenemos al átomo de referencia, que es el carbono 12, podemos ver su composición. Su composición es de tener en este caso 6 protones en el núcleo, 6 neutrones en el núcleo y 6 electrones en la corona o nube electrónica. La masa atómica está dada básicamente por la suma de las masas que aportan los protones y los neutrones, considerando que estos 6 electrones que están ahí, inclusive todos juntos, no aportan ni siquiera una cantidad significativa de la masa de uno de los neutrones o protones que conforman a este núcleo. Para hacer el análisis y obtener el peso atómico o la masa atómica, nosotros hacemos este análisis a través de esta fórmula. La fórmula dice que la masa atómica es igual a la sumatoria de la masa del isótopo en UMAS multiplicado por su porcentaje de abundancia relativa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tomar los datos de cada isótopo, masa y abundancia relativa, multiplicarlos y luego sumarlos con los mismos cálculos para todos los isótopos que existen. Y luego termino dividiendo dentro del 100%. Y de esa manera yo obtengo la masa atómica que aparece en la tabla periódica. Muy bien, veamos cómo solucionar algunos de estos problemas tipo. Se determinó que el silicio posee 3 isótopos diferentes, silicio 28, 29 y 30, de masas 27.9858 UMAS, 28.5859 UMAS y 29.9831 UMAS, con las abundancias relativas de 92.2700%, 4.6800% y 3.0500%. Calcule la masa atómica del silicio. De antemano, la respuesta es de 28.0748 UMAS si ustedes quieren resolverlo antes de ver la resolución.
Ahora vamos a pasar a la resolución. Muy bien, nuestra fórmula dice que la masa atómica del silicio va a ser igual a la sumatoria de la masa del isótopo por el porcentaje de abundancia dividido el 100%. Considerando los datos que nos dio el problema, entonces tomo la masa de cada isótopo y la multiplico por su porcentaje de abundancia relativa. Aquí podemos ver todo lo que corresponde a los datos del silicio 28, su masa exacta de 27.9858 UMAS, multiplicado por su porcentaje de abundancia relativa, 92.2700%, y a eso se lo voy a sumar al isótopo, a todos los datos del isótopo silicio 29. El silicio 29 tiene una masa exacta de 28.5859 UMAS, que lo multiplico por su porcentaje de abundancia, 4.6800. Y estos datos que están acá pertenecen al silicio 30. En este caso, su masa exacta es de 29.9831 UMAS y lo multiplico por 3.0500%. Noten que a la hora de ingresar esto en la calculadora, es muy conveniente colocar paréntesis o corchetes aquí para que primero me opere el numerador y luego voy a dividir dentro del denominador. Cuando hago análisis de unidades de medida, tal y como se ha estudiado en los primeros temas, me va a quedar UMAS, como consecuencia de que aquí en el numerador me queda UMAS por porcentaje, pero a la hora de dividir dentro de porcentaje únicamente me restan los UMAS. Y al hacer esta operación adecuadamente, la respuesta es 28.0748 UMAS como tal. Muy bien, pasamos a un problema 2. El boro natural consta de 80% de boro 11, cuya masa es de 11.01 UMAS y 20% de otro isótopo. Para poder explicar la masa atómica de 10.81 que aparece en la tabla periódica, ¿cuál debe ser la masa del otro isótopo? Si ustedes desean realizarlo previamente, aquí ya tienen la respuesta para confirmar su procedimiento, 10.76 UMAS, antes de que pasemos a la resolución. Pasamos en este momento a la resolución. Entonces nosotros sabemos que la masa atómica promedio que tiene el boro y que aparece en la tabla periódica es de 10.87 UMAS. Y yo tengo dos isótopos, el boro 11 y otro boro desconocido que le voy a llamar boro X. El boro 11 tiene una masa de 11.021 UMAS y un porcentaje de 20%. Mientras que el boro X, en este caso, va a tener X UMAS y el porcentaje va a ser igual a 100 menos 20 es igual a 80%. La masa del boro, en este caso, es la sumatoria de la multiplicación de la masa del isótopo por el porcentaje de abundancia dividido 100. En este caso, 10.81 UMAS, que es la masa del promedio del boro, es igual a 11.01 UMAS por 20 más X por 80. Noten que sabemos que la suma de los porcentajes de ambos isótopos es igual al 100%. Luego se lo divido dentro del 100%, en este caso tengo que aplicar un poco de álgebra para despejar la X, por lo tanto paso a multiplicar el 100%, luego resto 11.01 UMAS por 20% y divido dentro del 80%. Análisis de unidades de medida me permiten la cancelación de los porcentajes en este caso y posteriormente observo que me queda como unidad de medida resultante unidad de masa atómica UMAS. Al operar adecuadamente en la calculadora, la respuesta es 10.76 UMAS en este caso. Muy bien, pasamos al problema número 3. El antimonio consta de dos isótopos, el antimonio 121 y el antimonio 123. Calcule la masa atómica del antimonio con 4 cifras significativas con los siguientes datos. El primer isótopo, que es el 121, tiene una masa de 120.9038 UMAS con 57.25%. Y el antimonio 123 tiene una masa de 122.9041 UMAS con 42.75%. Si ustedes desean realizarlo previamente, sabrán que la respuesta es 121.8 UMAS para comparar sus procedimientos. Luego veamos cómo se opera acá. Nuestra incógnita es la masa atómica promedio del antimonio y tenemos dos isótopos, el antimonio 121 y el antimonio 123, con sus datos respectivamente tal y como se muestra en esta diapositiva.
Para el caso del antimonio 121 tenemos una masa de 120.9038 UMAS con 57.25%. Y en el caso del antimonio 123, una masa de 122.9041 UMAS con 42.75%. Nuestra fórmula nos va a decir que la masa atómica promedio del antimonio es igual a la sumatoria de las multiplicaciones de las masas de cada uno de los isótopos por su porcentaje de abundancia relativa. Y todo eso dividido dentro del 100%. Podemos observar en este caso que efectivamente ya lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos, de tal manera que los datos del antimonio 121 aparecen acá, y aquí aparecen los datos que habíamos asignado al antimonio 123. Sustituyo los datos y lo divido dentro de 100%. Análisis de unidades de medida me indican que los porcentajes se cancelan y la unidad de medida resultante es la unidad de masa atómica. Al introducir esto adecuadamente en una calculadora, teniendo mucho ojo de colocar paréntesis aquí para que la resolución del numerador sea operada primero y luego dividido dentro de 100, la respuesta es 121.8 UMAS. Muy bien, tenemos otro problema. El galio consta de los siguientes isótopos. Galio 69 con una masa de 68.926 UMAS y el galio 71 con una masa de 70.925 UMAS. La masa atómica calculada y que aparece en la tabla periódica para este elemento es de 69.720 UMAS. Ahora me piden calcular el porcentaje de abundancia de cada uno de los isótopos. La respuesta, si ustedes lo quieren hacer antes, es de galio 69, 60.28 y galio 71, 39.72%. En este caso, los datos que me da el problema son estos que tengo acá. Noten el análisis que hago en este caso. No conozco ninguno de los porcentajes de abundancia, por lo tanto asigno X a cualquiera de ellos. En este caso lo hice para el galio 69. Si hubiera decidido hacerlo con el galio 71 no hubiera tenido ningún problema. Dado que ya asigné uno, el otro sé que tiene que ser 100 menos X, dado que la suma de ambos porcentajes debe dar el 100%. Ahora, la fórmula que voy a utilizar es la que se indica acá, que es la misma con la que he estado trabajando todos estos ejercicios. La masa atómica promedio del galio es igual a la sumatoria de la masa de los isótopos por el porcentaje de abundancia, dividido el 100%. Entonces voy a sustituir la masa atómica que aparece en la tabla periódica, 69.720 UMAS, es igual a 68.926 UMAS por X. Estos datos corresponden al galio 69. Noten que es al que le asignamos X como porcentaje de abundancia. Y luego los otros datos, 70.925, corresponde al galio 71. En este caso, su porcentaje es 100 menos X, dividido 100. Luego viene una serie de pasos algebraicos básicamente, donde lo primero que hago es pasar a multiplicar este 100%. Luego hago una distribución de los valores en esa multiplicación que me muestra 70.925 UMA por 100 menos X, de tal manera que obtengo estos datos debidamente distribuidos. Luego despejo la X y al despejar la X y operar adecuadamente dentro de una calculadora considerando estos paréntesis adicionales, la respuesta a la que llevo es al 60.28% de galio 69. Encontré X y ese era el valor que yo le había asignado al porcentaje de abundancia relativa del galio 69. Por lo tanto, el porcentaje de abundancia relativa del galio 71 debe ser 100 menos X. 100 menos 60.28, tal y como se indica en esta parte, me da 39.72%. Dense cuenta que los porcentajes de abundancia relativa de los dos isótopos en este caso suman el 100%. Veamos este ejercicio. Hay dos isótopos naturales del nitrógeno, el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15, cuyas masas son 14.0031 UMAS y 15.0001 UMAS respectivamente. Empleando la masa atómica del nitrógeno de 14.006 UMAS, determina el porcentaje de abundancia de cada isótopo. Podemos ver aquí que el nitrógeno 14 me va a dar 99.7091 y el nitrógeno 15 0.2909. La suma de ambos me da el 100%. Y aquí pueden ustedes probar a hacer este ejercicio antes de ver la resolución. Ahora vamos a pasar a la resolución. Tenemos que la masa atómica promedio del nitrógeno que aparece en la tabla periódica es de 14.006 UMAS
Y tengo los datos de cada uno de los isótopos, 14 y 15, con sus respectivas masas, pero no conozco los porcentajes de abundancia. En este caso, asigno X al nitrógeno 14 y sé que los dos tienen que sumar 100, por lo tanto el nitrógeno 15 es 100 menos X. Utilizo la fórmula que he estado utilizando hasta ahora, es esta que estoy encerrando entre llaves, y sustituyo datos. Entonces me queda la masa atómica promedio del nitrógeno 14.006 UMAS es igual. Aquí puedo observar los datos que corresponden al nitrógeno 14 y aquí puedo ver los datos multiplicándose entre sí que corresponden al nitrógeno 15. Y luego divido dentro del 100%. Ahora tengo que despejar la X, que la X en este caso está aquí y aquí. Por lo tanto, primero voy a pasar a multiplicar al 100 a la masa atómica promedio, luego distribuyo esa multiplicación que aparece en los datos del nitrógeno 15 y luego aíslo la X de alguna manera aplicando los procedimientos adecuados del álgebra. Entonces aquí finalmente me queda este despeje de esta manera, encierro entre ese paréntesis para llegar a la respuesta que es de 99.7091% para el nitrógeno 14. Y de esa manera yo sé que el nitrógeno 15 va a ser 100 menos X, en este caso 100% menos 99.7091%, 0.2909% en este caso. Y con eso hemos resuelto este problema. Muy bien, con eso terminamos la lección de los porcentajes de abundancia relativa de los isótopos que componen a cada uno de los elementos. Espero se encuentren muy bien.